La palabra de Dios We are going to meditate in the Word of God bajo un tema y es under the name separados de Dios, Separated from God. nada podemos hacer. There is nothing we can do. ¿Usted puede repetir eso conmigo? Can you repeat that with me? Separados de Dios, nada podemos hacer. Separated from God, there is nothing you can do. Amén. Y yo quiero que usted en esta mañana pueda comprender que el ser humano separado de Dios no puede hacer nada. This morning, I want you to understand that separated from God, there is nothing we can do. Algunos se atreven a decir que pueden. Some dare say that they can. Aquellos que no creen en Dios dicen que se puede. The ones that don't know God, they think that they can. Así que vamos en esta mañana a hablar en dos áreas. So this morning, we're going to speak in two areas. Lo que significa estar separado de Dios, el mundo separado de Dios, What it means for the world to be separated from God, o nosotros separados de Dios. or us separated from God. El libro de Juan The book of John nos deja ver las verdades del Evangelio. lets us see the truth of the gospel. Nos deja saber quién es Dios Lets us know who is God. y nos deja entender quiénes somos nosotros sin Dios. And lets us understand who we are without God. Y esto es importante en esta mañana entenderlo. And that is important for us to understand in this morning. Hermanos y amigos, Brothers and friends, el Señor dijo, the Lord said, separados de mí, nada podéis hacer. separated from me, there is nothing you can do. Y yo quiero en esta mañana que usted piense, And in this morning, I want you to think, ¿a qué podemos hacer semejante o comparar esto que Jesús dijo? at what can we assimilate to what God said to us? Así que permítame decirle, podríamos compararlo So let me tell you, we can assimilate him como cuando un árbol pierde la conexión con su raíz. like how when a tree loses connection with its roots. ¿Han visto cómo queda ese árbol? Have you seen how that tree looks? ¿Lo han observado? Have you observated it? ¿Qué pasa con ese árbol? What happens with that tree? Se muere. It dies. Queda un tronco sin vida, ¿verdad? Un hombre sin Dios o el ser humano sin Dios A man without God, of the human being without God, queda sin vida. is without life. Déjeme traerle un ejemplo. Let me bring you an example. El hombre sin Dios The man without God, podríamos compararlo a un bebé sin que nadie lo cuide. we can make it seem as of a baby without no one to take care of it. Ese bebé no podrá sobrevivir. That baby cannot survive. Amén. Amen. Déjeme decirle, como a un pájaro Let me tell you how a bird recién nacido, just born, pero que su mamá no puede volver al nido. but its mom cannot come back to the nest. Es verdad que nació el pájaro, It is true, the bird is born, pero no but podrá sobrevivir. cannot survive. Cuando Jesús dice, separados de mí nada podéis hacer, When Jesus says, separated from me, there is nothing you can do, es que el estado del ser humano sin Dios it's the state of the human being that without God está perdido. is lost. Está perdido. Is lost. El ser humano se pierde en su razonamiento, The human being is lost while reasoning, se pierde en su pensamiento. in its thought. El ser humano sin Dios se perdería en su estado de ver las cosas. The human being without God will just lose in the state of thinking. La palabra separar en el idioma griego The word separate in Greek es apo, is apo, y esa palabra traduce separación, and that word translates separation, partida, departure, cesación, departure. poner espacio entre algo y alguien.
putting a space in between something and someone. Permítame decirle algo en esta mañana, hermano y amigo. Allow me to tell you something. Dios es quien le da la esencia al mundo. God is what gives the essence to the world. Yo quiero repetírselo. I want to repeat this. Dios es el que le da la esencia al mundo. God is who gives the essence to the world. Y esto es importante entenderlo. And this is important for us to understand. ¿Se ha preguntado usted si el mundo podría existir sin Dios? Have you thought that the world cannot exist without God? Hay quienes dicen que sí. Some people say yes. Los ateos dicen sí. The atheists say yes. Pero vamos a mirar algunos aspectos. But we're going to check some Amén. aspects. ¿Qué sería de este mundo sin Dios? What will this world be without God? Primero, First, ¿de dónde partiría el ser humano para estudiar e investigar todas las áreas que ha logrado descubrir si no estuviese Dios? where will human being have a part of how to study and comprehend if there was no God? Le quiero explicar eso. I want to explain this. El ser humano no ha creado, The human being has not created, él ha descubierto lo creado. he has discovered the created. Así que el ser humano no creó el sol, The human being did not create the sun. él no creó la energía que tenemos, He did not create the energy that we have. la han descubierto. They discovered it. El ser humano no creó la ley de la gravedad, The human being did not create the laws of gravity. la descubrió. It discovered it. El día que un hombre se acercó a un palo de manzana The day a man got close to an apple tree y vio que una fruta cayó, and saw that the apple fell, entonces se dio cuenta que los cuerpos se atraían hacia abajo. and so understood that the gravity and the bodies went down. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano y amigo? Do you know what that means? Que los seres humanos han descubierto lo que Dios creó, That the human being has discovered what God created, pero nosotros no hemos creado. but we have not created. Podemos inventar algunas máquinas, We can invent some machines, pero esto tiene un creador. but it has a creator. Amén, Amen. amén, amén. Amen. Así que es importante entender So it is important to understand quién es Dios en el entorno del mundo y en mi vida. who God is in our environment. Gloria al nombre de Jesús. Glory to God. ¿Has pensado Have you thought, qué sería de este mundo what would this world be sin Dios without God en cuanto al pecado? in sin? ¿Lo has llegado a pensar alguna vez? Have you ever thought of it? ¿Te imaginas Do you imagine el descontrol que tendría este mundo si no tuvieran límites? the discontrol the world would have if it didn't have limits? ¿Sabe por qué usted y yo estamos aquí esta mañana? Do you know why you and me are here this morning? ¿Sabe usted por qué no hace muchas cosas en la vida? Do you know why we do not do a lot of things in life? ¿Sabe usted por qué se detiene de atentar contra otras personas? Why we stop to attend to other persons? ¿Sabe por qué el ser humano no se desborda aunque tratan, pero todavía hay un límite? How the human being tries to disboard but cannot because there is a limit? Porque está Dios. Because God is there. Porque está Dios. Y porque el ser humano sabe que Dios And because the human being knows that God le tiene un límite. has a limit. Aunque algunos te dicen, Because some say la moral es relativa. moral is relative. ¿Verdad? ¿Se lo han llegado a decir a usted? Have they ever said that to you? Alguien alguna vez te podrá decir es que la moral es relativa. Someone can maybe tell you that morality is relative. ¿Sabe qué quiere decir eso? Do you know what that means? Que para ella o para él That for him or for her, algo puede ser bueno, something can be good, pero para mí ser malo.
but for me be bad. Y quiero decirle algo, los que plantean que la moral es relativa, And I want to tell you something. The ones who say that morality is Lo- relative, lo dicen para tratar de sacar a Dios. they say to try to get God out of the picture. Pero yo quiero decirle, But I want to tell you, el ser humano trata de sacar a Dios, the human being tries to get rid of God, pero es solo un pensamiento filosófico. but it's only a philosophic thought. No hay cómo sacar a Dios. You cannot get rid of No hay God. cómo. There is no how. La moral de los que dicen que Dios no existe, The morality of those who say that God doesn't exist, ellos dicen, es que es relativa, they say it's relative, pero es extraño. but it's weird. Ellos te van a decir, no hay moral, There is no moral, that's what they're going to say. es relativa. It's relative. Pero cuando alguien te diga eso, But when someone tells you that, hazle esta pregunta. ask him something. Tú tienes una hija, ¿verdad? You have a daughter, right? Ellos dicen que es relativo. They say it's relative. Y tú le puedes decir, ¿tienes hijos? Uno, dos, ¿cuántos tienes? And you can say you have kids, right? Si él te dice, tengo un hijo, If he tells you, I have a son, tú le puedes decir, ok, okay. para ti la moral es relativa. For you, morality is relative. Él te va a decir sí. He's going to tell you yes. Tú le puedes decir, dime una cosa. You can tell him, tell me Si yo no tengo trabajo, yo, if I don't have work y estoy pasando necesidad, and I'm going through tough times y tú tienes dinero, and you have money y no me quieres ayudar a mí, and you don't want to help me, si yo tomara a tu hijo y lo secuestrara, if I grabbed your son and kidnapped him y dijera, 2 años tú me vas a sostener con todo, and told you for 2 years you are going to help me porque mi moral dice que tú debes partir conmigo. because my morality says that you have to share with me, Pregúntale luego a él si está de acuerdo en eso. ask him then if he is accord with that. Y pregúntale qué querría hacer conmigo cuando mi moral me diga eso. And ask him what he wants to ¿Verdad? do with you when your morality says that. Él diría, si me tocas un hijo, He'd say, if you touch my son, vas a tener problemas. you're going to have problems. Entonces él asumió una ley moral, So then he assumed porque a él ya morality dijo law. que lo que yo voy a hacer es malo, Because then he said that what I'm going to do is bad. pero él dice que no hay moral, But he says that there is no morale. que la moral es relativa. That morality is relative. ¿Sabe qué quiere decir eso? Do you know what that means? Que los que hablan de moral relativa, el todo es que no los toque a ellos donde les duele. That those who speak of that morality is relative, ¿Sabe qué? you know what? Dios estableció la moral. God established morality. Dios puso límite. God puts limits. Este mundo sin Dios estaría loco. This world without God would be crazy. No pienses que podemos sacar a Dios del escenario. Don't think that we can get rid of God. No pienses que podrías vivir lejos de Dios. Don't think that we can live far from God. Amén. Alguien puede decir gloria a Dios. Amen. Permítame decirle algo más. Allow me to tell you something. ¿Has pensado qué sería de este mundo? Have you ever thought of what would be of this world? Como dicen algunos, que nada en este mundo tiene propósito o sentido. How some say that nothing in this world has a purpose. Quiere decir que para ellos cada quien desarrolla el propósito, It means that for them, each and one of you makes your own purpose. pero la Biblia dice que Dios tiene un propósito con nosotros. But the Bible says that God has Amén. a purpose with us. Y el salmista dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. And in Psalm it says that God will accomplish his purpose with me. Amigo y hermano, Brother and friend, Dios le da sentido y propósito a la vida. God gives purpose to life. Amén. Amen. Dios le da sentido y propósito a la vida. God gives purpose to life. El que vive en la vida sin sentido y sin propósito The one who lives in life without a purpose, es alguien que va a vivir sin sentimientos. it's someone that lives without sentiment. Es alguien que va a vivir sin entender la razón y la felicidad de las cosas. That won't live with happiness. Una vez más nos damos cuenta, sin Dios no podemos existir.
Once more, we found out that without God, we cannot live. Sería una catástrofe el pensamiento humano. It'll be a catastrophe. ¿Cuánta gente se quitaría la vida si no encontrasen el sentido que Dios le ha dado? How many people would take their life if they didn't find the purpose? Amén. Amen. Pero déjeme decirle algo más. Let me tell you something else. Si habláramos de la eternidad, If we spoke of eternity, ¿qué sentido tendría vivir si mañana me muero y no hay más? what meaning would it have if we spoke about this, that eternity doesn't exist and we just die and there's nothing else? Vivir la vida sin la esperanza de la eternidad Living without hope of eternity, no tiene sentido. there is no meaning to it. No tendría razón. It doesn't have a reason. Pero el que vive la vida pensando en la eternidad But people who live thinking about eternity, tiene una esperanza. they have hope. Tiene una esperanza. They have hope. Aleluya. Diga gloria a Dios. Say glory to God. Hermanos, Brothers, no hay cómo vivir la vida separados de Dios. there is no living without God. Pero déjeme decirle, alguien dijo, But let me tell you that someone told a pesar de que es imposible vivir la vida sin Dios, that even though it is not possible to live without God, porque todo se lo debo a Él. because everything is for God, Alguien dijo, hay dos clases de ateos. someone said that there are two types of atheists. Aquellos que dicen que Dios no existe, Some that say that God doesn't exist, pero la otra clase es los que viven como si Dios no existiera. but the other live as if God doesn't exist. Así que hay personas que ellos reconocen que hay un Dios, Some people recognize that there is a God, pero viven de tal manera como si Dios no existiese. but live as if there was no God. Y déjeme decirles, separados de Dios, nada podemos hacer. And let me tell you, separated from God, there is nothing we can do. Amén. Amen. Hermanos y amigos, Dios es el que sostiene este universo. Brothers and sisters, God is who sustains the universe. Es Dios el que le dio lo que la ciencia llama God gave what science calls el ajuste finito al universo. the infinite adjust. Yo quiero que usted entienda esto. I want you to understand this. Cuando su hijo le diga que en la escuela le dijeron que Dios no existe, When they tell your kid in school that God doesn't exist, dígale, Dios es el que le dio las medidas a este universo. tell him that God made this universe. Aleluya. Hallelujah. Este universo, This universe, ¿me prestan una hoja en blanco? Este universo está ubicado en un lugar. this universe is in a place. Este universo está ubicado en un lugar This universe is located in a place donde where, el lugar donde fue puesto in the place where it was put, es perfectamente it is perfectly habitable para seres humanos. livable. Si estuviésemos en otro lugar, If we were in another place, estaríamos o más lejos o más cerca del sol. we would be closer or further away from the sun. Por lo tanto, no habría el equilibrio que necesitamos para la vida humana. And therefore there wouldn't be this balance that we need for the Hermano y life. amigo, si estuviera en otros grados, en otra ubicación, If we were in another place, o nos congelaríamos we would freeze o explotaría, or we would explode. no podría estar. We couldn't be. Esto está en el lugar preciso. We are in the precise place. ¿Y sabe qué dijo un hombre de ciencia? Do you know what a science person said? Tome una hoja blanca Grab a blank paper y póngale un puntico con un lapicero en el centro. and grab a pen and put a dot in the middle. Y suponga que ese puntico que usted marcó es la Tierra, el planeta donde vivimos. Make as if that dot is this world. Y empiece a tomar medidas hacia los lados, a moverse, And try to make it seem as if you're moving. y trate de encontrar si podríamos vivir
retirados de ese puntico, o más arriba o más abajo o en otro lugar, Try to think if we could live in another place that is not that dot. y encontrarás que no se puede. And you will find out that you cannot. Y luego dijo, coloque todos los lugares donde no podría entonces moverse la tierra para vivir, And then put a dot everywhere where you cannot live. y márquelos con punticos negros And mark them with black dots. o de otro color. Or with another color. Y dijo, al final te vas a dar cuenta que tu hoja In the end, you'll find out tiene 2 o 3 punticos de diferente color you'll have 2 or 3 dots of different colors y miles de puntos and thousands of different dots donde no podría existir la vida en este universo. where life could not exist. De otra manera, él lo dijo de esta forma. In another way, he said, Toma una pelotica blanca grab a white ball y luego mete alrededor de ella billones y billones de peloticas negras. and then put billions of black balls around it. Escuche eso. Listen to this. La vida, para que la tierra tuviese vida, como dicen algunos, está tan perfectamente ubicada Life says so that there could be life on earth, que tendrías que meter billones, escuche, billones de peloticas negras you'd have to put billions of black balls y solo una blanca. and only one white. Y dile a la persona que cierre los ojos, And then tell them to close their eyes, meta la mano put their hand inside, y que tiene que agarrar la pelotica blanca nomás. and that you just have to grab the white ball. Pero ella está en medio de millones y millones de peloticas negras. But it's in the middle of millions and millions ¿Sabe of qué black quiere balls. decir eso, hermano? Do you know what that means? Que alguien colocó, hermano, alguien colocó su mano en este universo y lo puso en el lugar exacto. Hermano, esto tiene un creador. It means that someone put their hand in there because this has a creator. Diga gloria a Dios. Say glory to God. Todo el que trata de sacar a Dios, Every person who tries to get rid of God, más bien more so, está tratando they're trying de buscar respuestas. to find answers. Pero déjeme decirle, no existen. But let me tell you, they do not exist. Amén. Una mujer en la Biblia, María, dijo, A woman in the Bible, mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Mariah said, ¿Sabe qué quiere decir eso? Mientras unos tratan de sacar a Dios, that means, well, a few of us try to get rid of God. otros nos regocijamos en Él y en su presencia. Others rejoice and be happy in His presence. Aleluya, Hallelujah. aleluya. Hermanos, Brothers, Jesús no nos revela el conocerle a Él. God doesn't show us how we met Him. Yo quiero que usted entienda este pensamiento. I want you to understand this thought. Jesús no nos revela el conocerle a Él God doesn't reveal the knowing of Him como un momento en la vida, like a moment in life, sino como el momento but like the moment en el que realmente la vida comienza. in which life actually begins. Yo no sé si usted lo entiende. I don't know if you understand. Lo que quiere decir este pensamiento es, What this thought is trying to say. cuando yo me encuentro con Jesús, no es un encuentro para un momento. When I find myself with God, it's not just one moment. Cuando me encuentro con Él, es que la vida realmente comienza. When I find myself with Him is when life really begins. Cuando alguien conoce a Jesús, su vida comienza. When someone meets God, their life begins. No es un momento en la vida. It's not just a moment in life. Para nosotros la vida comenzó cuando conocimos a Jesús. For us, life began when we met Christ. Aleluya. Hallelujah. Y eso es lo que queremos que suceda en su vida, amigos. And that is what we want for you to happen. La gente se pregunta, pero yo no los entiendo a ustedes. Life asks, I don't understand you. Ustedes a veces con necesidades, con problemas, pero viven tranquilos y felices.
When you sometimes have problems, you just live happily. Pero nosotros tenemos dinero, tenemos tantas cosas y la vida es intranquila. But we have money and all of this stuff, but our life is not ¿Sabe fun. qué es lo que pasa? Do you know what happens? Que cuando nosotros nos encontramos con Jesús, That when we meet Jesus, para nosotros la vida comenzó. for us, life begins. ¿Verdad que sí, hermanos? Para nosotros la vida comenzó. For us, life began. Jesús dijo en San Juan 14:6, The Bible says in John 14, verse 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. I am the way, life, and truth. ¿Usted entiende qué quiere decir Jesús con eso? Do you understand what Jesus is trying to say? Jesús dijo, yo soy el centro de todo. God said that He is the center of it all. Jesús dijo, soy el centro de todo el sistema. Jesus said that He is the center of the whole system. Yo soy camino, I am the way, yo soy verdad I am the truth, y yo soy vida. and I am life. Aleluya. Amen. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos y amigos, Brothers, Jesús no vino a este mundo a hablarnos de Dios. God didn't come to this world to speak of Him, Él vino como Dios aquí. but He came as God. Amén. Él vino como Dios. He came as God. Él no es un símbolo de Dios. He's not a symbol of God. Él es Dios manifestado en carne. He is God manifested in. Aleluya. Él es Dios manifestado en carne. He is God manifested in a human body. Este mundo sin Él This world without Him no vive. cannot live. Hay algunos que dicen por ahí, no, pero yo trabajaría, yo... Some say that I would just work. Tú no entiendes, si tú sacas a Dios, You don't understand. If you get si rid Dios of no God, estuviera como tú piensas, if God was not there, tú no tendrías vida. you wouldn't have life. Es que tú vives porque Él te permitió vivir. You live because He allows El you to live. oxígeno que tomas es de Él. The oxygen you breathe is, Esta tierra está donde Yes. están, no por ti ni por los que dicen que Dios no existe. you're here not because of the people. Esta tierra está porque Él le dio la forma y el diseño. This earth is here is because God gave. Jesús form. dijo en San Juan 14, versículos 7 al 9, God said in John 14, verse 5 to 9, 7, el que me ha visto a mí, if you had known me, leámoslo todos, let us all read it. si me conocieseis, If you had known me, también a mi Padre conoceríais. you would have known my Father also. Wow. Y desde ahora And from now on, le conocéis you know Him y le habéis visto. and have seen Him. Él no vino a contarnos de Dios, Él es Dios manifestado en carne. He did not come to tell us of God. He is God manifested in a human body. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Philip said to him, Felipe le dijo, Señor, Lord, muéstranos al Padre y nos basta. show us the Father, and it is sufficient for us. Jesús le dijo, Jesus said to him, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. have I been with you so long, and yet you have not known me, Philip? El que me ha visto a mí, He who has seen me ha visto al Padre. has seen the Father. ¿Cómo te puedo mostrar al Padre? So how can you say, show us the Father? ¿Cómo, Felipe? No puedo. How, Philip? I can't show you the Father. Él le dijo, yo soy Felipe. I am Philip. Pero Felipe veía un hombre. But Philip saw a man. Felipe veía un ser humano. He saw a human being. Pero Jesús le estaba diciendo, Felipe, el que me ha visto a mí, But Jesus was telling him, ha he who visto al has seen Padre. me has seen the Father. Gloria al nombre de Jesús. Glory to God. Gloria al nombre de Jesús. Glory to God. Hermanos y amigos, separados de Él, nada se puede hacer. Brothers and friends, separated from God, there is nothing we can do. Y yo quiero que usted vaya entendiendo esto. And I want you to understand this.
Porque hay gente que piensa que se puede vivir lejos de Dios. Because people think that you can live far away from God. Y déjeme decirle, nadie ni los ateos pueden vivir sin Dios. Let me tell you that no one can live without God. Lo que pasa es que ellos no quieren reconocerlo. The matter is that they don't want to recognize it. Pero el sol que los calienta se lo deben a Dios. But the sun that heats them, El agua que beben se la deben a Dios. the water that they drink, El universo que les provee lo que necesitan se lo deben a Dios. the world that provides anything you need, you serve to Pero God. tenga cuidado, But be careful. porque hay hombres que dicen, o hay ateos que dicen Dios no existe. Because there are men who say that God doesn't exist. Pero también hay mucha gente But there are also a lot of people que cree en Dios, who think and believe in God, pero no le obedecen. but don't obey Him. Hacen lo que quieren. They do what they want. Le desobedecen cuando desean. They disobey Him when they want. Él les dice, vengan y ellos no vienen. He says, come to me, and they don't come. Él les dice, entren y ellos no entran. He says, come inside, but they don't. Él les dice, arrepiéntanse y ellos no lo hacen. He says, repent, but they don't do that. Eso quiere decir That means que hay personas que aunque saben que Él es Dios, that there are people, even though they know that God, están ignorando todo lo que Él ha dicho. they're ignoring everything He's saying. Y yo quiero decirte en esta mañana, And I want to tell you this morning, no lo hagas. don't do this. Él es Dios. He is God. No vivas como si no estuviese. Don't live as if He's not here. Tú lo necesitas. You need Him Aquí hoy, right here, en tu vida right now, and in your y life, en la eternidad. and in eternity. Pero la eternidad tuya la estás definiendo aquí. But your eternity, you're defining here. Tu eternidad se está definiendo aquí. Your eternity is being defined here. Y si no hacemos lo que Él dice, And if we don't do what He says, tu eternidad se comprometió. your eternity is compromised. Así que, separados de Dios, nada podemos hacer. Separated from God, there is nothing we can do. Cada que el ser humano quiera tratar de sacar a Dios, Every time the human being tries to get rid of God, va a terminar más confundido. he's going to end more confused. El Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. God said, separated from me, there is nothing you can do. El pasaje que leíamos en Juan 15 What we were reading, está diciendo, el pámpano no puede dar fruto it was saying that the fruit si no está unido a la vid. cannot give its fruit if it's not connected. ¿Sabe qué quiere decir eso? Do you know what it means? Hermano y amigo, un árbol no puede dar fruto A tree cannot give fruits si no está unido a algo que lo alimente y lo sostenga. if it's not connected to something that feeds it. ¿Sabe algo? Do you know something? El ser humano puede tener las mejores intenciones, The human being can have the best intentions, pero alejado de Dios está perdido. but separated from God, he's lost. Gálatas capítulo 5 verso 19 nos dice In the Bible, we will read la condición del hombre alejado de Dios. the condition of the human being far from God. Escuche esto, Gálatas 5:19. Listen to this. Todos, por favor, y manifiestas Now the works of the flesh son las obras de la carne que son are evident, adulterio, which are fornicación, adultery, inmundicia, fornication, laxivia, uncleanness, lewdness, idolatría, idolatry, hechicerías, sorcery, enemistades, hatred, pleitos, contentions, celos, jealousies, iras, outbursts, contiendas, outbursts of wrath, disensiones, selfish ambitions, herejías, dissensions, envidias, heresies, envy, homicidios, murders, borracheras, drunkenness, orgías revelries, y cosas semejantes a estas,
and the like of which I tell you beforehand, acerca de las cuales os amonesto, just as I also told you in the past, como ya os lo he dicho antes, how I've told you in the past, que los que practican tales cosas that those who practice such things no heredarán el reino de Dios. will not inherit the kingdom of God. Ese es el estado del hombre sin Dios. That is the state of the human being without God. Así que cuando usted empiece a mirarse y la Biblia dice If you see, the Bible says que cosas semejantes a estas, that things like this, ¿sabe qué quiere decir? Es que hay más. do you know what this means? He's saying that there is more. Y en algunas de esas And in some of them, usted está there you are. cuando no tiene a Cristo en el corazón. When you don't have God in your heart. Eso quiere decir que el hombre por sí mismo That means that the human being itself no puede ser bueno. cannot be good. Y yo quiero que usted lo entienda, no puede ser bueno el hombre por sí mismo. The human being cannot be good with itself. ¿Me está entendiendo? Are you understanding me? El hombre en su naturaleza, hermanos, un árbol de mango produce A mango tree produces limones. lemons. No, el mango produce mangos. It produces mango. El árbol de limón produce limón. The lemon tree produces lemons. El árbol malo da frutos malos. The bad tree produces bad fruits. Es imposible que el ser humano diga yo agrado a Dios sin aceptar a Dios. It's impossible for you to say, I like God, without you accepting Him. Eso es imposible. It's impossible. Porque la naturaleza humana es una naturaleza pecaminosa. Because the human being's nature is a sinful way. Otra vez, no podemos vivir separados de Dios. Let me tell you again, we cannot live separated from God. Tú no puedes vivir separado de Dios. You just can't. No puedes estar separado de Dios. You can't be separated from God. Hermano y amigo, Brothers and friends, no pretendas vivir sin Él. don't pretend to live without Him. No pretendas tener una relación a medias con Él. Don't pretend to have a half relationship with Him. No pretendas vivir alejado de Él. Don't pretend to live far away from Him. Alejados de Él no se dará fruto. Far away from Him, there will be no fruit. Y escúchame bien. And listen to me. Y árbol que no da fruto A tree that does not give fruit es cortado y echado fuera. is chopped and thrown away. Amén. Amen. Yo no puedo tener una relación con Dios. I can't have a relationship with God. Como Dios dice, Like God says, si no estoy cerca de Él. if I'm not close to Him, Nada de eso funciona. nothing of that works. Nada de eso te ayudará a sostenerte. Nothing of that will help you sustain yourself. Hay personas que viven lejos de Dios, There are people who live far from God, pero ellos creen que están cerca de Dios. but they think they are close. Hay personas que te dicen es que yo creo en Dios y ya. Some people say that they believe in God and that's it. Pero Dios no dijo cree en mí y eso te basta. But God did not say, believe in me and that will suffice. No, el Señor dijo el que creyere No, He said, the y ones who fuere believe bautizado and became baptized será salvo. will be saved. ¿Y saben qué nombre hay que ser And do bautizados? you know in which name we're supposed to be? En el único nombre In the only name bajo el cielo under the heavens, dado a los hombres given to men, en que podemos ser salvos. in which we can be saved. Yo quiero repetírselo. I want to repeat you. Es que yo no, si usted se bautiza en el nombre de William va a ser salvo. If you baptize yourself in the name of William, will you be saved? Algunos quedaron callados, Some of you did not say anything, como que todavía lo dudan. as if you still doubt it. No, hermano, No, brothers. solo hay un nombre bajo el cielo. There is only one name. No hay dos. There is not two. Solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres, There is only one name given to God. en el que podemos ser salvos. There is only one name given to human beings in which we can be saved. Y ese nombre And that name es el nombre de Jesucristo. it's the name of Jesus Christ.
Por eso la Biblia dice, That's why the Bible says, para que en el nombre de Jesús so that in the name of Jesus, se doble toda rodilla all knees can be bowed, de los que están en los cielos, of which who are in heaven, en la tierra on earth, y debajo de la tierra. and underneath the earth. Por eso Pedro allá en Hechos 2:38, That is why Peter said in the Bible, cuando le preguntaron qué tenemos que hacer, when they asked him, what do we have to do? Pedro dijo, Peter said, arrepentíos repent y bautícese cada uno de vosotros and baptize each and one of you en el nombre in the name de Jesucristo of Jesus Christ para el perdón for the forgiving de los of pecados sins, y recibiréis and you will receive el don del Espíritu Santo. the gift of the Holy Spirit. ¿Sabe qué quiere decir eso? Do you know what this means? Que a una persona no se le puede invocar el nombre que a alguien le parezca, That you cannot just invoke sino random el names, nombre que dice la palabra de Dios. but the name that the Bible Amén. says. Amén. Amen. Hermanos, Brothers, nada de esto funciona separados de Él. nothing of this works if we're Nada. separated from Him. Nadie te podrá ayudar a sostenerte separado de Él. No one can help you sustain yourself if you're separated from God. Acaba de terminar el siglo XX, ¿verdad? This cycle just ended. Sí. This century just ended. El siglo XX Century number fue el 20 peor siglo de la humanidad. was the worst century in life. En el siglo XX, Century number 20, los seres humanos mataron 300 millones the human being de killed seres humanos. 3,000 and more people. La Primera, la Segunda Guerra Mundial, The First and the Second World War, Stalin, Stalin, Hitler, Hitler, el sistema chino, the Chinese system, 300 millones de personas. 300 million of people. La pandemia que estamos viviendo ahora todavía no es nada. This pandemic we're living is basically ¿Tú nothing. entiendes que son 300 millones de personas? Do you understand what is 300 millions of people? Pero en el siglo XX, But in the 20th century, los seres humanos the human being y la ciencia and science empezaron a decir, started to say, podemos vivir sin Dios. we can live without God. ¿Usted entiende eso? Do you understand this? Cuando el ser humano diga que puede vivir sin Dios, When the human being says that they can live without se God, destruye. it's being destroyed. Hace actos bárbaros, It's making weird acts, comete locuras. making crazy. Usted puede entender, alguien decía, Can someone understand that someone said, ¿cómo un ser humano es capaz how can a human being be capable de matar 12,000 personas en un día metiéndolos a las cámaras de gas? of killing 12 million people, putting them in the gas chambers? ¿Qué pasó con ese ser humano? What happened with this human being? 12,000 hoy, mañana 12,000, mañana 12,000 y morían de esa manera. 12 million today, 12 million tomorrow, and so forth. Tiene que ser que esa persona It has to be that that person perdió toda noción lost all notion de quién es Dios. of who God is. Cuando los seres humanos traten de sacar a Dios, When the human being tries to get rid, cometerán los peores actos. they will make the worst acts. Cometerán los peores actos. They will commit the worst acts. Es que no le estoy hablando de que mataron una persona, ni 1,000, ni 2,000, ni 200,000, ni 300,000. I'm not just telling you they killed 1 million. Or 2 million. 300 millones de personas murieron en el siglo XX. They killed 300 million people Porque los hombres que supuestamente saben mucho because the men that said that supposedly they know a lot dijeron, Dios no existe. said God doesn't exist. No necesitamos a Dios. We don't need God. Y empezaron a enseñarlo en las universidades y colegios. They started to teach that in the universities and colleges. Tenga cuidado porque eso le están diciendo en muchas universidades y colegios a sus hijos. Be careful because that's what they're telling your kids. Y cada que el ser humano piense que puede vivir sin Dios,
And if the human being thinks that they can live without God, su moral se perderá. their morality is lost. Hermanos, Brothers, sin Dios nada somos en el mundo. without God, we are Sin nothing. Dios nada podemos hacer. Without God, we can do nothing. Es Dios el que le da sentido, hermano, a la vida, a nosotros y a lo que somos. It's God who gives reason to life, what we are and who we are going to be. Los hombres tratan de decir Dios no existe, The human being tries to say that God doesn't exist, pero no es más que un pensamiento filosófico. but it's just a philosophical thought. Se han perdido en sus locos razonamientos. They are lost in their crazy thoughts. Hermanos, lejos de Dios, The human being, far from God, la naturaleza humana the human naturality, se destruye. it gets destroyed. Un hombre ateo, quizás uno de los más grandes ateos del siglo pasado. An atheist man, the biggest atheist man of the last century. Tenga cuidado lo que le voy a decir. Be careful of what I'm going to tell you. Sus padres eran cristianos. Their fathers were Christians. Así que peor aún, sus padres eran pastores. So even worse, their fathers were pastors. No se trata con que tú creas en Dios. It's not just that you believe in God. Ten cuidado con lo que le enseñas a tus hijos. Be careful of what you teach your kids. Y este hombre dijo, And this man said, aunque no creía en Dios, even though he did not believe in God, sin embargo él dijo unas palabras, even though he said these words, ¿qué será del mundo? what will the world be? ¿Y qué consecuencias habrán en el mundo And what consequences would there be sin Dios? without God? Así que él no creía en Dios, So he did not believe in God, pero en el fondo reconocía y decía, but he recognized sin Dios esto es un desastre. that without God, this is a disaster. Hermanos, es que separados de Dios nada podemos hacer. Brothers and sisters, separated from God, there is nothing we can do. No puedes vivir. You can't live. Pero separados de Dios no tiene sentido la vida. Separated from God, life does not have a purpose. No vivas separado de Dios. Don't live separated from God. Acércate a Dios. Get closer to God. Estrecha tu relación con Él. Get closer to Him. Hermanos, Brothers, si a alguien le preguntaran estas palabras, if they ask someone these words, suponiendo, supposing si a alguien que cree en el Islam that someone that believes in Islam, se le dijera, they would be told, ¿pudo Dios darle could God give him la revelación del Islam the revelation of Islam a alguien aparte de Mahoma? to someone that is not Mahoma? Quizás la persona te diga en primera instancia, no. Maybe the person will tell you in first instinct, no. Pero cuando tú le preguntes otra vez, But when you ask him again, oye, dime, hey, tell me, ¿pudo ser otro hombre y no Mahoma? could it be another man and not Mahoma? Él te tendrá que decir, sí, Dios pudo darle, si fuese así, Dios pudo darle el Islam a otro hombre fuera de Mahoma. Yes, God could have given Islam to another man. Si le hacen la misma pregunta a alguien sobre Buda If they make the same questions about Buddha y tú le dices, hey, and you tell him, tu creencia podría habérsela dado Dios a otro fuera de Buda, your belief could have given to someone else that was not Buddha, él te diría, sí, he would tell you, yes, estoy hablando hipotéticamente, I'm talking si eso hypothetical. viniera de Dios. If that came from God. Pero cuando tú le preguntes a un cristiano, But when you ask a Christian, ¿se puede vivir el cristianismo? can you live Christianism? ¿Se puede entender la revelación del Evangelio Can you understand the revelation of the gospel? aparte de Jesucristo? Apart from Jesus Christ, No se puede. you can't.
Así que el Islam puede existir sin Mahoma. So the Islam can exist without Mahoma. Cualquier sistema del mundo puede existir sin los líderes que lo anunciaron. Any system can be without the people who invented it. Pero el evangelio solo tiene un creador y un dador. Y sin él el evangelio no existe. Sin Jesucristo no hay cristianismo. Sin Jesucristo no hay relación con Dios. Sin Jesucristo no hay existencia de nada. Without Jesus, there is no Christianity. There is nothing. Perdón. Sorry. Hermanos, sin Jesucristo, Without Jesus Christ, nuestra fe carece de sentido. our faith lacks. Sin Jesucristo no hay entrada al cielo. Without Jesus Christ, there is no going inside Él es la heaven. puerta He is the door. y Él es el camino He is the way. y Él es la puerta estrecha. He is Su camino es el que hay que andar. He is the narrow way. Así que todo el que pretenda llegar al cielo separado de Jesucristo no puede. We have to walk this way, and if we pretend to go there, we have to walk with Him. Yo no sé si usted me entiende en esta mañana. I don't know if you understand me. Separados de Él nada podemos hacer. Separated from God, there is nothing that we can do. Tú necesitas entender quién es Jesucristo. You need to understand who Jesus Christ is. Él es Dios manifestado en carne. He is God manifested. Dios in se flesh. hizo hombre y habitó entre nosotros. God made Himself human. and Y lived vimos su among us. gloria. We saw His glory. Gloria como del unigénito del Padre, Glory of God. lleno de gracia y verdad. Filled with grace and the truth. Aleluya. Diga gloria a Dios. Hermano, no podemos sacar a Jesucristo. We can't get rid of God. No podemos vivir sin Él. We can't live without Him. No puedes llamarte cristiano si no lo sigues. You can't call yourself Christian if you don't follow Him. No puedes decir que crees en Dios y no caminas la vida que Jesús nos enseñó. You can't say you believe in God and you don't walk the way He told us to. Sin Cristo no hay cristianismo. Without God, there is no Christianity. Sin Cristo no hay camino al cielo. Without God, there is no way to heaven. Así que hermanos, por más que el ser humano trate de separarse del Señor, en ninguna esfera lo puede hacer. So even though the human being tries to get far away from God, he cannot do that. Ni porque el ateo diga que Dios no existe. Not because that the atheist says that God doesn't exist. El mundo en que habita se lo debe a Él. The world that exists, Amén. It's El for mundo en el que habita se lo debe a Él. the world you exist is because of Him. Nosotros no hemos creado, hemos descubierto. We have not created. Aleluya. We have discovered. Porque esto tiene un creador, hermanos. Amen. Because this Y has a ese creador dice Génesis 1:1. And this creator says in Genesis 1:1, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. in the beginning God created earth. Amén. Amen. Pero allá en Juan 1, But there in 10. John 1 verse 10, hablando de Jesús, dice, en el mundo estaba, talking about Jesus, He was in the world, y el mundo por Él fue hecho. and the world was created by Him. El problema es que el mundo no le conoció. The problem was that the world did not know Him. Pero a los que le conocieron, But to those who knew Him, a los que creen en su nombre, to those who believe in His name, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. He gave them the right to be kids of God. Hermanos, separados de Él no hay nada. Brothers, separated from God, there is nothing. Amén. Amen. Se puede creer en el Islam aunque Mahoma no hubiese existido. You can believe in Islam even though Mahoma couldn't Se have puede existed. creer en el sistema de Lao Tse sin Buda y sin otros. You could have believed in another system without Buddha, Pero no se puede creer en Dios sin poder mirar but you can believe in God without a la be able obra to que Él see hizo en la cruz del Calvario, what He did, muriendo y in resucitando por nosotros. how He died but revived again. Separados de Él nada podemos hacer.
Separated from him, there is nothing we can do. Estar separado es estar derribado. Be separated from him is being Estar separado es estar seco. separated from him is being dry. Estar separado es estar arrugado. Separated from him is being just bed and wrinkled. Cuando eso pasaba con los pámpanos When that happened with the vines, en el cultivo de la vid, in that vine, entonces los tiraban al fuego, they would throw it to the flames porque secos y separados de la vid because dry and separated from the vine, no tienen vida. they had no life. Por eso el ser humano That's why the human being, lo que menos debe hacer the less that he should do es separarse de Dios, is separate himself from God, o vivir alejado de Él, or live far away from him, o vivir como si Él no estuviera, or live as if he doesn't exist, o vivir sin quererle obedecer, live without obeying him, o vivir como yo pienso que puedo vivir. living as if to live how I can live. No, no vivas así. No, don't live like that. Él es Dios. He is God. Separados de Él, Separated from him, sus dones y habilidades, their gifts, sus esperanzas y sus sueños, their hopes and dreams, su vida y su cuerpo, their lives and their body, su confianza y seguridad, their confidence and security, su familia y amigos, their family and friends, su propósito y significado, their purpose and their meaning, su destino y suerte their destiny and their luck. serán recolectados, They will be recollected. serán quemados al fuego. They will be burned. ¿Sabe qué quiere decir eso? Do you know what this means? No puedo vivir separado de Él. I can't live separated from God. No podemos vivir separados de Él. We can't live separated from No God. pienses que puedes vivir separado de Él. Don't think that we can live separated from God. No pienses, amigo, que agradas a Dios viviendo como vives. Don't think that you're making God happy on how you're living. No, estás viviendo como tú piensas que puedes vivir. You're living how you think you can live. Vivir cerca de Él Living close to Him es lo que vamos a hablar la próxima semana. is what we're going to talk about the next. ¿Qué es estar en Él? What is being with Him? ¿Qué es permanecer en Él? Being with Him and staying with Him. ¿Qué es ser realmente un hijo de Él? What it means to be really a son of God. Porque Dios ha dicho cómo debe ser. Because God has said how it's supposed to be. Pero los seres humanos han formado su propio sistema de creer en Dios. But the human being, they have formed a system on how to believe in God. Dios dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. God says, don't stop congregating like some of us have accustomed. Y hay personas que dicen, yo no necesito ir al templo. Some of them say, I don't need to go to church. Pero Él dijo otra cosa. But He said something else. Él dice, sin santidad nadie me verá. He said, without sanity, nobody can be seen. Pero hay gente que dice, yo estoy seguro que voy a ver a Dios viviendo en desobediencia. Some people think that they are sure that with living in disobedience, they can see God. Quizás sí lo van a ver, Maybe they will see Him, pero no van a ser salvos. but they will not be saved. Yo quiero que usted entienda en esta mañana, I want you to understand this morning, separados de Dios, separated from God, nada podemos hacer. there is nothing we can do. Lejos de Dios este mundo Far from God, this world no funciona, will not work. se autodestruye. It will auto-destruct. Pero hay alguien en esta mañana But is there someone this morning? que nos invita a que no vivamos separados de Él, He is inviting us that we do not live far away from Him. que te invita a que te acerques a Él. He is inviting you to live closer to Him. Y Get yo closer quiero to invitarlo Him. en esta mañana, I want to invite you this morning. acércate a Dios. Get closer to God. Yo quiero invitarte en esta mañana, I want to invite you this morning. acércate a Dios. Get closer to God. El proverbista dijo, In Proverb, they said, reconócelo en todos tus caminos recognize Him in every way, y Él enderezará and He will make the path tus veredas. correct.
No seas sabio en tu propia opinión. Don't be wise in your own opinion. No formes tu propia opinión de Dios, Don't form your own opinion of God, ni de la fe, not of faith, ni del Evangelio. not of the gospel. Separados de Él, Separated from God, nada podemos hacer. there is nothing we can do. ¿Por qué no está de pie en esta mañana? Tenga la Why bondad. don't you stand up? ¿Por qué no le alaba un momento y le Why dice, don't we Señor, praise Him for a moment? separado de ti no puedo vivir? Separated from Him, there is nothing we can do. Alejado de ti no hay universo, Separated from you, there is no universe. no hay vida. There is no life. Y aunque algunos piensen que podrían vivir, And even though some think that they can live, Señor, God, caerían en la más grande barbarie, they would live in the worst thing, en la más grande degradación moral del ser humano. in the worst degrading of the human being. ¿Por qué no le dice a Dios en esta mañana, Señor, Why don't you tell God, mírame, look at me. quiero acercarme a ti? I want to get closer to you. ¿Por qué no le dices, Señor, quiero acercarme a ti? Why don't you tell the Lord, I want to get closer to you? ¿Por qué no le dices, Señor, Why don't you tell Him, Lord, he vivido I have lived ignorando lo que tú has dicho? ignoring what you were saying. He vivido, Señor, I have lived alejado de ti. far away from you. He vivido, Señor, I have lived, Lord, como yo he creído. how I believe. Pero en esta mañana In this morning, quiero acercarme a ti I want to get closer to you. y quiero tener una relación estrecha contigo. And I want to have a closer relationship with you. ¿Por qué no cierras sus ojos y le dices, Señor, Why don't you close your eyes and say to the Lord, ayúdame? help me. No como yo quiera, Not how I want, no como yo quiero vivir, not how I want to live, sino como tú dices que debo vivir. but how you say how to live. No como yo piense que puedo buscarte, Not how I think I can find you, sino como tú dices que debo buscarte. but how you say I need to find you. Señor, Lord, mírame aquí, look at me here. escúchame, Listen to me. quiero caminar contigo. I want to walk with you. Oh Dios, te alabamos. Separado de ti, no soy Oh Dios, nada. te alabamos. Alejado de ti, Dígaselo a Dios. muero. Dígale, Señor, Si tú no estás amigo, no vivas aquí, lejos de Dios. yo desespero. Separados de Él no hay cómo. Pierdo la esperanza. La vida aquí es tan corta. Muere el anhelo. ¿Sabes lo que es la eternidad sin Él? ¿Cómo voy a alejarme de ti? Acércate, De vida. Tú me dices la alegría. acércate. ¿Cómo voy a separarme Acércate a de Él. ti, mi Dios y mi guía? No hay cómo vivir separados de Él, hermano. Tienes palabras Hermana, que te descuidas en la fe, ten cuidado. de vida. Separado de ti, no soy nada. No hay cómo vivir separados de Dios. Alejado de ti, yo muero. No se puede vivir alejado de Dios. Si tú no estás en mí, yo desespero. No se puede vivir alejado de Dios.